alto que me imaginé que era implícito dentro de lo que estábamos hablando, es el hecho de, primerito, antes de resolver el balance de masa, resolver o igualar a la ecuación. Entonces, primer paso para poder realizar los balances de masa con reacción, igualar a la reacción. Para esto no es necesario que sea por el método matemático, por el tanteo, no es mayor problema. Les había dicho que íbamos a utilizar el método matemático, pero para las reacciones de combustión, que ahí sí es un poquito preferible tomar en cuenta el método matemático, el método algebraico que se llama. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí, ingeniero. Ya, ahora yo les hago una pregunta. ¿Alguna inquietud en cuanto al deber? O bueno, al último ejercicio que hicimos. Acuérdense que el ejercicio, perdón, que en la última clase vimos lo que son las reacciones múltiples. Las reacciones múltiples son aquellas que se dan en forma paralela. Puede ser algo por el estilo. Les voy a poner esto. Esta es una reacción múltiple o en paralelo, en donde lo más importante en este tipo de reacciones va a ser determinar cuál es la reacción deseada y la reacción no deseada. Esto sí lo analizamos el día de ayer, perdón, la semana pasada, en el sentido de que hay que determinar cuál es la deseada porque esta va a ser la de mayor porcentaje de rendimiento o la que nos interesa obtener en mayor cantidad. Y esta, de hecho, debería ser lo mínimo posible que se forme, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos reacciones mínimas, perdón, reacciones múltiples, había aparecido un término, bueno, dos términos, que era el rendimiento y la selectividad. ¿Sí se acuerdan estos dos términos, verdad? A ver, vamos con... Ya, chévere. A ver, vamos con... Se me fueron sus nombres, vamos a ver la lista. A ver, vamos con Alexandra Olivo. ¿Cuál es el concepto de rendimiento, Alexandra? Alexandra Michelle Olivo. Bueno, vamos con otra persona. A ver, vamos con Tania. Tania Barrio Nuevo. A ver, dime Luis. Luis, ¿no? Sí, nos dijo que el rendimiento eran los moles formados del producto deseado sobre los moles de la formación, si no hubiera reaccionado. Ya, les voy a poner así. El rendimiento en sí viene a ser las moles del producto deseado sobre el número de moles del producto. Les voy a poner así para que se entienda y hacerle cortito. Que se forma idealmente. ¿A qué me refiero con idealmente? Verán, les voy a hacer en colores para que me lleguen a entender. El número de moles de producto deseado vendrían a ser las que se involucra en esta reacción, ¿ya? Entonces, esta reacción viene a ser el número de moles de producto deseado. Ahora, si es que nosotros vamos a calcular el rendimiento, necesitamos saber cuántas moles idealmente se hubieran formado, que al fin de cuentas viene a ser, en este caso, el mismo término, pero tomando en cuenta de una forma ideal, es decir, si es que no existiera esta ecuación de aquí, o esta reacción paralela que se da aquí, ¿ya? Esa vendría a ser la explicación. Ahora, ¿cuál sería el rendimiento si es que no existiera una reacción paralela o una reacción múltiple, chicos? ¿Cuánto sería? El 100%. El 100% o 1, correcto, muy bien. Ahora, vamos con, le preguntaba a
¿Quién era? Se me fue. Ah, le preguntaba a Tania. A ver, Tania Barrio Nuevo. ¿Cómo definimos, en cambio, la selectividad? Vaya, chicos. A ver, Pablo. Vamos con Pablo Chacipata. A ver. Sí, profe. La selectividad era el número de moles formados del producto deseado sobre las moles formadas del producto no deseado. Ya, correcto. En otras palabras, serían las moles formadas del producto deseado, moles deseadas sobre moles no deseadas. Así viene a ser de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, para poderles explicar, tendríamos que hacer lo siguiente. Las moles deseadas serían las moles de C, mientras que las moles no deseadas vienen a ser las moles de D. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, este vendría a ser la forma de calcular la selectividad. Y les había mencionado que la selectividad se tiene que hacer referencia o relación a un cierto producto. Por ejemplo, aquí sería la selectividad con respecto a C, ¿ya? O la selectividad de D con respecto a D. Así sería la expresión correcta. La selectividad de C con respecto a D. Si es que existiera más reacciones paralelas, podríamos sacar la selectividad de C con respecto a E, por ejemplo. Y también sería válido el término del número de moles formadas deseadas sobre el número de moles no deseadas, porque al fin y al cabo E tampoco sería deseada la reacción de aquí, que sí suele pasar esto. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Profe, disculpe, debe ser cada uno. Por ejemplo, si quiero la de C con E sería C sobre E. Sí, o sea, tiene que hacer con respecto. Y por ejemplo, y si se pone, o sea, se hace como una general, la C sobre D más D. ¿Está mal Eh, o? no, es más común hacerlo individualmente, ¿ya? Es más común hacerlo así. O sea, es más común hacerle C con respecto a D y C con respecto a E. ¿Sí queda claro? Ya, profe. Ya. Profe, otra Dígame, consulta. La dígame. deseada siempre va a ser el producto de la reacción principal. Claro, claro, claro. Ya, profe. Ya. Bueno, eso eran reacciones múltiples que les decía la última clase, ¿ya? Ingeniero, Dígame. disculpe, ¿podría repetir lo que era el rendimiento? Es que se me cortó. Bueno, el título no corresponde a lo que te voy a escribir, pero es lo que me estás preguntando. El rendimiento en una reacción múltiple va a ser igual al número de moles del producto deseado dividido por el número de moles del producto deseado si es que no hubiera reacciones paralelas o otras reacciones, en otras palabras. Por eso habíamos puesto número de moles del producto deseado, bueno, número de moles formadas, ¿no? Del producto deseado sobre el número de moles del producto deseado, pero de una forma ideal, es decir, cuando no existe la reacción paralela. Eso era, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, eso sí lo entendí, solo que lo que no escuché fue que cómo se reemplaza en las reacciones paralelas o múltiples. A ver, perdóname, ¿me puedes repetir que no te escuché bien? ¿Me escucha?
Ahí sí te escucho. ¿Me puedes repetir, Ya. porfa? Decía que eso sí le entendí. Lo que yo no escuché fue cómo se reemplaza en las reacciones múltiples en esa fórmula. Ah, ok. Ya. Entonces, verás, vamos a tener A más B es igual a C y una reacción paralela que sea B más C igual a D. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos dos reacciones múltiples, ¿no? O bueno, dos reacciones paralelas. Ahora, la fórmula es número de moles del producto deseado dividido para el número de moles del producto deseado ideal, le pusimos así para que se pueda entender. Entonces, verás, del balance de masa, nosotros aquí vamos a obtener un número de moles de C, que vendría a ser estas de aquí. ¿Ya? Este número de moles del balance de masa viene a ser este número de moles del producto deseado. Ahora, el número de moles del producto deseado ideal vendría a ser igual al mismo número de moles de C, pero si es que no existiera esta reacción. Es decir, si es que todos los reactivos se convirtieran en C. Por eso estamos colocando de una forma ideal. Ahí sí ya quedó más claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Bueno, ¿cómo es que me podría explicar de nuevo la selectividad, por favor? ya, a ver. Vamos a poner un ejemplo un poquito más grande. Pongamos que A más B me da C, B más C me da E y A más C me da E. Entonces, tenemos una reacción múltiple en la cual esta es la reacción deseada. ¿Ya? Por obvias razones, estas dos son las no deseadas. ¿Ya? Entonces, la selectividad, que es el concepto que estábamos viendo, decíamos que es igual al número de moles, ¿de qué, chicos? Deseadas. Correcto, del producto deseado sobre el número de moles del producto no deseado. ¿Ya? Entonces, lo que les explicaba era que nosotros podemos decir que existe la selectividad con respecto a D y la selectividad con respecto a E. En el caso de que sea la selectividad con respecto a D, viene de esta manera. Las moles de C son las moles deseadas y las moles no deseadas vienen a ser las moles de D. Eso entonces se leería. La selectividad de C con respecto a D es tanto o tiene un valor de tanto. Ahora, si nosotros hacemos referencia no a la reacción 1 no deseada, sino a la reacción 2, tendríamos las moles deseadas igual permanecería como las moles de C, mientras que las moles no deseadas serían las moles de E. Y ahí se leería la selectividad de C con respecto a E es de tanto o tiene un valor de tanto. ¿Sí queda claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, a ver, les iba a explicar otra cosa, ¿no? Bueno, me voy a cambiar de pantallita otra vez. Cuando tenemos reacciones, habíamos visto que es muy importante tomar en cuenta un término que se llama la conversión, ¿no es cierto? ¿Qué quería decir la conversión, chicos?
moles consumidas sobre las moles suministradas. Correcto, las moles consumidas sobre las moles suministradas. ¿Ya? Entonces, si no, les voy a explicar de atrás para adelante para que se entienda la aplicación que justamente le queremos dar a este término de la conversión. Si nosotros tenemos en términos de porcentaje, nos dice que la conversión para este ejemplo de aquí, A más B es igual a C, es con respecto a A, es decir, la conversión de A es del 85%. ¿Esto qué significa? Que por cada 100 moles de A que yo estoy alimentando a mi reactor, tan solo 85 moles están convirtiéndose en C, o tan solo 85, no sería se están convirtiendo en C, perdón, yo me expresé mal. Vuelvo a repetir, de 100 moles que se está alimentando de A en mi reactor, 85 están reaccionando con B y 15 no están reaccionando. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia de 100 menos la conversión me va a dar el exceso que yo tengo en mi reacción. Entonces, en este caso, si hacemos en la base de cálculo de 100 moles, en la línea de salida o en el flujo de salida, aparte de tener C, también vamos a tener A. ¿Cuántas moles habría de A? Los 15. Los 15, correcto. Sí. Muy bien. Entonces, para este tipo de datos me da o me sirve el término de conversión, en donde no es nada más que una medida de la cantidad de moles que se están consumiendo con respecto a las que se están suministrando. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Ya? Listo. Entonces, entendidos estos términos, o bueno, recordados estos términos, vamos a hacer el día de hoy ejercicios. Y de hecho, quiero que presten bastante atención a estos dos ejercicios que me parecieron bastante buenos, están en forma de ejercicios tipo. A ver, me dice, en el proceso ordinario para la fabricación de ácido nítrico, tomarán en cuenta, queremos producir ácido nítrico. Se trata nitrato sódico con un ácido sulfúrico acuoso. Ya. Aquí hagamos una pausa. ¿Qué idea les da el momento que les dice que tienen un ácido sulfúrico acuoso? Que el disolvente es agua. Está mezclado con agua. Ya, correcto, está mezclado. Entonces, el momento que nosotros vayamos a hacer el esquema o el diagrama del proceso, nos está diciendo que de cajón nosotros queremos ácido nítrico, ¿no? Entonces, para obtener este ácido nítrico estamos alimentando nitrato sódico. Entonces, aquí vamos a tener el nitrato sódico. Pero este nitrato sódico se trata con ácido sulfúrico. Entonces, aquí tenemos una entrada de ácido sulfúrico. Pero como nos dice que el ácido sulfúrico es acuoso, ¿qué idea nos da? También hay una entrada de agua. También hay agua. Correcto. En este flujo de ácido vamos a tener un ácido sulfúrico, pongámosle así, puro, que es 95%, y vamos a tener agua, que es en cambio el 5%. Así se entiende estos detalles, chicos. Y esta es la parte que quiero que lo vean, ¿no? El ácido sulfúrico acuoso que tiene 95% en masa. Entonces me está diciendo que la línea del reactivo ácido sulfúrico tiene dos componentes. Ácido sulfúrico puro y tiene agua. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, listo. Le voy a borrar nuevamente porque quiero ir haciéndole de paso en paso. Les ponía el gráfico para poderles explicar. Ahora, me dice, para que la pasta que resulta pueda fluidizarse, es decir, ya vamos a hacer reaccionar era el nitrato sódico más el ácido sulfúrico. Entonces nos dice que esto, bueno, de cajón, ¿esto qué nos da? Nos da sulfato sódico
y nos da ácido nítrico, que eso de hecho es la reacción, el producto que queremos. Entonces, ¿qué se entendería en esta partecita que dice? Es conveniente emplear, perdón, para que la pasta que resulta pueda fluidizarse. ¿Qué se entiende? Que estos dos productos están en forma de pasta y que aparte de eso, me dice que esta pasta no se mueve con facilidad. Por eso dice, para que esta pasta pueda fluidizarse, es decir, para que pueda moverse. Me dice que es conveniente emplear ácido suficiente de forma que haya un 34% de ácido sulfúrico en la pasta final. Entonces, este es un detalle bastante importante. Nos está diciendo que para que esta pasta se pueda fluidizar, debemos colocar aquí un exceso de ácido sulfúrico y este exceso va a estar en esta parte como producto. ¿Ya? ¿En qué cantidad? En el 34%. Ya me está dando esta cantidad. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. Ya, me dice, este exceso de ácido sulfúrico en realidad está combinado con el sulfato de sodio. Me dice que realmente está reaccionando aquí, en forma de sulfato ácido de sodio. Aunque para efectos de cálculo puede considerarse como ácido libre. Entonces, para efectos de cálculo yo puedo colocar de esta manera como les acabo de poner acá. ¿Ya? Punto. Me dice, puede suponerse que la pasta contiene 1.5% en peso. Entonces, ¿qué significa? Que esta pasta se puede considerar que tiene 1.5% de agua en peso, ¿no? Y que el resto del agua sale con el ácido nítrico producido. Punto. Puede suponerse que la reacción es completa y que el 2% de ácido nítrico formado permanece en la pasta. Entonces hay que tomar en cuenta que aparte de esto, el 2% de ácido nítrico que se genera no se puede separar y se queda en la pasta. Entonces aquí vamos a tener 2% de ácido nítrico. ¿Ya? El nitrato sódico utilizado es puro y está seco. Entonces aquí, con este último dato, nos está diciendo que la corriente de nitrato sódico es pura. No tiene ningún inerte ni tampoco tiene agua. Me pide, calcule el peso y la composición porcentual de la pasta formada por 100 libras de nitrato sódico cargado. ¿Ya? Calcule el peso del ácido diluido que ha de emplearse por 100 libras de nitrato sódico y calcule la composición de la solución acuosa de ácido nítrico producida por 100 libras de nitrato sódico cargado. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna inquietud o alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Profe, yo no le entendí eso de cuando dice puede suponerse que la pasta contiene 1,5% de agua y de ahí el 2% el ácido nítrico. Ya les voy a explicar eso cuando hagan, les voy a volver a explicar cuando hagamos el diagrama, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? O si no, para continuar. Ya, mejor entonces hagamos el diagrama para que se entienda bien. Como hemos estado haciendo en todos los ejercicios de balance de masa, les había dicho que lo más interesante o lo más factible o lo mejor sería hacer un diagrama en donde se pueda entender nuestro proceso. Entonces nosotros vamos a tener aquí un tanque, que en otras palabras no es nada más que un reactor, en donde están entrando dos corrientes. La corriente que es nitrato sódico, en donde de hecho nos dice que es puro. Acuérdense que nos decía que es puro y seco, ¿ya? Y otra corriente en donde en cambio entra ácido sulfúrico. Pero esta corriente de ácido sulfúrico tiene 95% de ácido
y 5% de agua. ¿Ya? Ahora, el rato que entra a este reactor, estos dos componentes reaccionan y van a formar una pasta. ¿Ya? Van a formar una pasta. Entonces, esta pasta me dice que está conformada. Bueno, primero con un exceso del 34% de ácido sulfúrico para que se pueda fluidizar. Pero en sí la pasta como tal va a ser una mezcla entre sulfato sódico y ácido nítrico. ¿De dónde sé que esto es la pasta que se forma? Esto se sabe de la reacción. Por eso les decía que hay que hacer las dos cosas. Bueno, me voy a adelantar a escribir la reacción. La reacción sería el nitrato sódico más el ácido sulfúrico me va a dar sulfato sódico y ácido nítrico. Esta sería la reacción. Por eso, por este conocimiento, puedo afirmar que la pasta está formada por estos dos productos. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, listo. Ahora, en esta pasta nos dice, primero que había el 34% de exceso de ácido sulfúrico, entonces nosotros aquí tenemos también ácido sulfúrico en esta pasta. ¿Por qué? Porque esto le ayuda a fluidizarse, a moverse le ayuda, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Ya. Aparte de eso también me dice, puede suponerse que la pasta contiene 1.5% de agua en peso. ¿Sí le ven? Entonces aquí vamos a tener agua, ¿ya? Ahora, entendamos de esta partecita de acá abajo. Me dice, puede suponerse que la reacción es completa y que el 2% de ácido nítrico formado permanece en la pasta. Entonces, la cantidad de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, yo le leí mal, y que el 2% de ácido nítrico formado permanece en la pasta. Entonces, ¿eso qué idea nos da? Nos da la idea de que de nuestro reactor, sí es verdad, va a salir ácido nítrico. La gran cantidad va a salir por acá, podemos ponerla así. Pero el 2% se me va a quedar en esta pasta. Entonces, eso es la parte que dice de aquí del 2%, ¿ya? Y ahí, ¿qué más nos dice? Nos dice, y que el resto del agua sale con el ácido nítrico producido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este ácido nítrico no sale puro, ¿no es cierto? Sino sale con una cierta cantidad de agua. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, pongamos las cantidades que nos decía, de hecho, el ejercicio. Bueno, aquí ya le he puesto. Me dice el literal A que calcule el peso y la composición porcentual de la pasta formada por 100 libras de nitrato sódico cargado. Entonces aquí vamos a tener 100 libras. Ya. Aparte de eso, me faltó ponerle los porcentajes de la pasta. Me dice que el exceso de ácido sulfúrico es del 34%. Y también me dice que el 1.5% de agua en peso va a salir con la pasta. Entonces tenemos estos datos de aquí. ¿Quedó Y el claro, chicos? 2% del ácido nítrico. Perdón, no te escuché, se te entrecortó. El 2% del ácido nítrico que permanece en la pasta. El 2%, ya. También le tendríamos que... Pongámosle aquí entre paréntesis, para no confundirnos. Ya van a ver por qué, ¿ya? 2%. O Y bueno, profe, del agua se podría suponer que sería 3.5, ¿por qué aunque entraron 3.5?
por lo que entró 5% y ya en el 1 sale 1,5%. No hay como de decir o suponer eso porque no sabes las relaciones estequiométricas. No sabes si es que el agua se mantiene, si es que el agua reacciona. Entonces, cuando tenemos reacciones ¿cómo se llama? Paralelas, no es recomendable hacer esas suposiciones. Primero, planteamos el diagrama. Segundo, planteamos la reacción. Y ahí sí hacemos lo que tú nos dices, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Perdón, lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos escribir nuestra reacción que se produce. Ya les había escrito antes. Les había puesto nitrato sódico más ácido sulfúrico. Me va a dar sulfato sódico y ácido nítrico. Esta es nuestra reacción. El tercer paso, ¿cuál creen que sería? Igualar la reacción. Ya, exactamente. Igualar la reacción. Eso tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces vamos a igualar la reacción. Aquí tenemos 2, tendríamos 2 acá. ¿Qué más tenemos? A ver. 1, 1, 2. 2. Acá también tendríamos 2. Y ahí creo que es iguala. A ver, 2 sodios, 2 nitrógenos, 6 oxígenos y 4, 10. Ya, ahí se iguala, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya está igualada nuestra reacción. Ahora sí resolvamos. Mejor dicho, el siguiente paso ahora sí sería empezar a resolver. Comencemos con el literal A. El literal A me pide, calcule el peso y la composición porcentual de la pasta formada por 100 libras de nitrato sódico cargado. Es decir, nos está diciendo que se cargan 100 libras de nitrato sódico y nos pregunta cuánta masa se genera de cada uno de estos y sus composiciones porcentuales. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿De qué dato debemos partir, chicos? A ver. Pondríamos primeramente una base de cálculo. Ya tenemos la base de cálculo. ¿Cuál sería? 100 libras. Las 100 libras. Las 100 libras, correcto. Ahora, estas 100 libras, aclaremos que es de nitrato sódico. Estas 100 libras no pueden ser nuestra base de cálculo, o bueno, tendríamos que hacer un cambio de unidades porque no puede ser nuestra base de cálculo porque estamos viendo unas relaciones estequiométricas aquí. Entonces, ¿a qué deberíamos cambiar para partir? Kilomoles. A mol. Exactamente, a moles. Mole. Entonces, una mol, a ver, perdón, acá sería, una mol pesa ¿cuántas libras de nitrato sódico, chicos? ¿Me ayudan con ese dato, por favor? A ver, son 3 por 16, 48 y 29. 85. 85. Sí, nos saldría 1,176. Ya, entonces aquí tenemos 85 libras. Ah, ya me diste haciendo esto. ¿Cuánto me dijiste? 1,176. ¿Así está bien? Sí. Ya. Entonces aquí tendríamos moles de nitrato sódico. Ya sabemos cuántas moles estamos cargando aquí. ¿Ya? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Chicos. Sí, profe. Ya. Ahora, sabiendo la base de cálculo o sabiendo la entrada de reactivos, ¿qué podríamos calcular?
¿Qué podríamos calcular de los datos que nos pide? De estos datos de aquí, ¿qué podríamos calcular sabiendo cuánto es la cantidad de reactivo que yo estoy alimentando? Los moles del ácido nítrico. Ya, las moles del ácido nítrico. Bueno, eso le iba a dejar al final, pero bueno, hagamos las moles del ácido nítrico. ¿Cómo tendríamos que sacar, o cómo se sacan las moles del ácido nítrico? Si nosotros tenemos 1.76 moles de nitrato sódico, hacemos la relación estequiométrica en función de la reacción y vemos cuánto ácido nítrico se va a formar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos las relaciones? O la relación, nosotros decimos, por cada 2 moles de ácido nítrico, perdón, de nitrato de sódico que se alimenta, se generan 2 moles de ácido nítrico. ¿Sí o no? Entonces, esto nos da el mismo valor. Y tendríamos ahora las moles de... Ah, perdón, yo me equivoqué aquí. Aquí es ácido nítrico. ¿Ya? Sí queda claro eso, ¿verdad, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Queda claro o no queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Ahora verán. Este ácido nítrico que nosotros acabamos de calcular vendría a ser la suma del ácido nítrico de aquí más el ácido nítrico de acá. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, ahora, como en el literal A nos está preguntando solamente de la pasta formada, nosotros necesitamos sacar o determinar cuánta masa, porque me piden en peso, ¿no? ¿Cuánta masa de ácido nítrico vamos a obtener en la pasta? ¿Cómo lo podríamos hacer, chicos? Chicos, participen, verán que la prueba va a ser la otra semana y esto no es del todo fácil. Le multiplicaríamos por 63. Es decir que una libra mol sería, Bueno, vale. a ver, ya, está bien lo que me estás diciendo, pero mi pregunta es, dime. Yo me confundí en una parte, en lo anterior. Y justo en donde le transforma las 100 libras a las moles. Porque los 85 que nos da es el peso de la sustancia, pero en gramos. ¿No sería de transformarle primero a A libras? ver, chicos, eso es química. Una mol se puede expresar en peso expresado a su vez en libras, en kilogramos o en gramos. ¿Ya? Eso han de haber visto. Eso no es necesario transformar. O sea, una mol es ¿cómo les explico? Es una expresión genérica que puede expresarse en libras, kilogramos o gramos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, lo que les preguntaba es cómo calcular ¿cómo se llama? La cantidad de ácido nítrico que sale de la pasta. La cantidad de ácido nítrico que sale en la pasta, fíjense, me dice que es el 2% de lo que sale total. Habíamos visto que esto que calculamos nosotros era la suma de este que le voy a poner como X más Y. ¿Ya? Esto, entonces, le voy a poner así para que me entiendan. 1.706 moles de ácido nítrico va a ser igual a la suma de las X moles más Y moles en estas dos corrientes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Me entendieron? Seguro. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahora verán.
¿Cómo poder sacar cualquiera de estos dos datos? Lo podemos sacar con el parámetro que nos da, que es de este 2%. Pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Nos dice que es una reacción completa y que el 2% formado permanece en la pasta. Entonces, este 2% está en masa, lo que nos quiere decir que estos número de moles les tenemos que volver a transformar a masa. Y ahí es lo que decía la compañera. Una mol de ácido nítrico pesa... ¿cuánto pesa, chicos? ¿Cuánto da esto? 63. 63 libras. Como estamos manejándonos en el sistema inglés, le mantenemos en libras. De ácido nítrico. Entonces, ¿esto cuánto da, chicos? 74,09. 0,88 me dio, le acabo de hacer en el cálculo. ¿Verdad? Sí, profe. Sí. Ya. Le voy a cerrar el 0,79 para manejarnos solo con 2 décimas. Entonces aquí sería libras de ácido nítrico. ¿Ya? Este sería nuestro total. Si quieren, me vuelvo a escribir lo que escribí en la anterior pantalla, que era 74.09 libras de ácido nítrico va a ser igual a X más Y, en donde ahora X y Y no está expresado en moles, sino en libras. ¿Cómo poder sacar entonces el valor de X de aquí, de esta corriente de la pasta que está en amarillo? Simplemente tendría que multiplicar al total de ácido nítrico que obtuvimos, que sí tenemos, ese dato, por 0.02, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo les llamamos? X. X sería entonces 0.02 por 74.09 libras. Entonces, la cantidad de ácido nítrico que está, o que está en la pasta en forma del 2%, viene a ser igual a... Venme haciendo esto, chicos, por favor. 1,48. 1.48. Libras de ácido nítrico. Y le voy a poner así, que permanece en la pasta. ¿Ya? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí, chicos? Sí, pues. Ya, ahora, ¿cómo saber la cantidad de... hagamos todo de una vez, ¿no? Yo sé que no es el literal, pero hagamos todo de una vez. ¿Cómo podríamos saber la cantidad de ácido nítrico en cambio que está saliendo como producto final? De eso Fácil. le aplicamos la fórmula que teníamos antes y le restamos. Exactamente, sería la diferencia, ¿no es cierto? Entonces sería 74.09 menos 1.48. ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? Sí, pues. Sí, Ya. profe. X A ver, era el inicial y Y el final, ¿verdad? Perdón, no te escuché, ¿me puedes repetir? X, ¿qué era X? El inicial del ácido nítrico. El porcentaje del ácido nítrico. No, eran las cantidades. X es la cantidad de ácido nítrico que se ve en la pasta y Y es la cantidad de ácido nítrico que se forma como producto deseado. Ah, ya, profe. Ya. Entonces, esta sería, en cambio, el ácido nítrico, le voy a poner así, deseado. Entiéndase que deseado vendría a ser lo que queremos que se forme de nuestra reacción. ¿De acuerdo? Ya. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Ninguna? De acuerdo, entonces sigamos. Ya obtuvimos la cantidad de ácido nítrico que salía en la pasta, ¿no es cierto? Ya tenemos esto de aquí.
Chicos, permítanme un segundito que tengo una llamada de la poli. Tengan la bondad, ¿ya? ¿Cómo estás, Ronnie? Muy buenos días. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Usted cómo ha pasado? Qué bueno, qué bueno. Dígame. Ah, yo estoy en mi casa, dando clase. Sí, en ambiental. Ajá. Dígame, Ronnie. ¿Ya? 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 Sí, sí, sí. Verá, y yo de hecho ya le contesté. Era en el tiempo del ingeniero Freddy Proaño que estuvo de director del IPEC. Entonces, le comento dos cosas. Primero, que respetando el convenio este que había de traer los profesores y demás, el asunto fue que nosotros sí les hicimos la invitación a dos docentes, ¿verdad? Pero ellos, a ellos se les tenía que pagar lo que era pasajes y demás. En ese tiempo, cuando se hizo, cuando se quería solicitar eso de los pagos ¿cómo se llama?, de viáticos, de viaje y demás, nos dijeron que iba a ser muy complicado. Entonces, no, como había en ese tiempo en el mercado nacional profesionales que sí podían dar esas asignaturas, más bien con el ingeniero tomamos la decisión, o bueno, él tomó la decisión de contratar a la gente de aquí, yo la preferencia de aquí de Ecuador. Entonces, ese sería el primer particular. El segundo particular, y yo ya le contesté a la ingeniera, ella ya me solicitó, cuando yo fui coordinador de la maestría, ya me solicitó el informe justamente que les está solicitando a ustedes. Voy a buscar en mi compu a ver si es que tengo el documento que le pasé. No le aseguro, ojalá lo tenga y le remito a ustedes. O si no, le vuelvo a hacer indicando en el mismo particular. Ya. Ya. Ya, si es que lo tengo, lo envío inmediatamente. O si no, me espera, por favor, hasta la tardecita. Ya. Listo. Gracias, Ron. Ya. Que pase bien, entonces. Hasta luego. Listo, chicos. Mil disculpas. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué estábamos hablando? Chicos, ¿me escuchan? Sobre el ácido nítrico. Ya. Les decía que lo que acabamos de hacer es calcular la cantidad de ácido nítrico que se encuentra aquí, que se encuentra en la pasta. Y aprovechamos para también calcular la cantidad de ácido nítrico que se generó. Esto lo hicimos a partir de la estequiometría. Ahora, para resolver el literal A, nos pide también la cantidad de sulfato sódico que se está generando, ¿no es cierto? O bueno, que aparece en la pasta. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Ya, ahora, entonces, el siguiente paso sería determinar la cantidad, pongamos así, cantidad de de sulfato sódico que se genera o que está en la pasta. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Partimos nuevamente de nuestra base de cálculo o de nuestro dato original, que serían las 100 moles de nitrato sódico que se alimentan. Estas 100 libras, no son moles, las 100 libras de nitrato sódico que se alimentan. Para hacerle más fácil, ya le transformamos a moles. Entonces, nosotros tenemos 1.176 moles de nitrato sódico que se alimentan. Ahora, para saber cuántas moles de en cambio de sulfato sódico se generan, debemos hacer la estequiometría a partir de la reacción de aquí. Entonces,
¿Cómo, perdón, me salté de más? ¿Cómo podríamos hacerlo? Nos está diciendo que por cada 2 moles de ácido, perdón, de nitrato sódico que se alimentan, se genera 1 mol de sulfato sódico. Eso llevémosle acá. Entonces, tenemos 2 moles de nitrato sódico, genera 1 mol de sulfato sódico. ¿Ya? Entonces, de esto me quedaría 0,5, 0,5, 0,58. Sí. Sí, profe. Esto nos quedaría en moles de sulfato sódico. A ver, escribimos. Ya. Como nos está pidiendo en cantidades, deberíamos simplemente transformarle. Entonces tenemos aquí esto. Y le vamos a transformar 1 mol de el sulfato sódico. ¿Pesa cuánto? Dime 142. 142. Cerrados. Listo. ¿Y esto cuánto sale, chicos? $83.5. 83. 83,5. Ya, entonces aquí ya tendríamos nuestra cantidad de ácido, perdón, de sulfato sódico. ¿Ya? Tomarán en cuenta qué datos nomás tenemos ya. Tenemos el sulfato sódico, aquí escrito incluso mal, aquí es 3. Tenemos el ácido nítrico. Nos faltaría todavía determinar la cantidad de ácido sulfúrico, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Y del agua también, entonces. Claro. A ver, pero vamos por partes. A ver, vamos primero, vamos con, ya tenemos, a ver, ya tenemos sulfato sódico, ya tenemos ácido nítrico. ¿Cómo podríamos determinar cuánta cantidad de ácido sulfúrico se queda en la pasta? A ver. A ver, chicos. Es que tengo una entrada de 95% de ácido sulfúrico y 5 de agua. Y en la mezcla tengo un porcentaje de 34. Ya, perfecto, muy bien. A ver, entonces, ahora vamos a determinar la cantidad de ácido sulfúrico. Ya. Vuelvo o nuevamente tenemos que partir de las 100 libras de nitrato sódico que estamos alimentando, porque a partir de eso sabemos cuánto ácido sulfúrico se necesitaba. ¿Ya? Entonces, en moles nuevamente, 1,176 moles de nitrato sódico y hacemos la relación estequiométrica. 1 mol de nitrato sódico, perdón, 2 moles de nitrato sódico necesita 1 mol de ácido sulfúrico. Lo que quiere decir que necesitamos Profe. 0,58 moles de ácido sulfúrico. ¿Ya? Este sería el 100% de ácido sulfúrico que se está alimentando. ¿Cuánto sería el 34%? Les voy a poner así para que les haga facilito. Ya. ¿Cuánto les da esto, chicos? Profe, Dígame. en el cálculo anterior, cuando multiplicó 0,58 por 142 da 82,36. Ah, ya.
No, 83,5. ¿Cuánto me dijiste? 82. 36. Ya, perfecto. Listo. A ver, aquí sería entonces. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sale esto, chicos? 0,20. 0,20. Bueno, ya le puse todas las décimas, no hay problema. Cambiamosle lo que ustedes me dicen. 0,20, ¿ya? Ahora, una mol de ácido pesa 98 libras. 19.33. Tendríamos la cantidad de ácido que está presente en la pasta. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Chicos. ¿Podría repetir, por favor, la última parte? La última parte, lo único que hice es, para saber la cantidad de ácido sulfúrico que va a ayudar a mover a la pasta o a fluidizar a la pasta, tenemos que partir de las 100 libras, de las 100 libras de nitrato sódico. Con estas 100 libras determinamos las moles de ácido sulfúrico que necesitamos, que me dice que son 0,58. Como me está diciendo que se coloca un exceso, me voy a calcular cuánto de exceso está saliendo. Porque aquí está entrando una cierta cantidad de ácido, pero se necesita un exceso. ¿Ya? ¿Sí queda claro ahí? ¿Sí queda Sí, profe. claro? Ya. Pero esta no es la respuesta final. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que necesitamos 19.33 libras, pero de ácido sulfúrico puro. Ahora, nosotros estamos haciendo ingresar a nuestro reactor solo 95% de ácido sulfúrico puro. Tenemos que hacer esa última relación. Entonces, por cada 100 libras de ácido sulfúrico que se están alimentando, tan solo tenemos 95 libras de ácido sulfúrico puro, que es el dato que nos da. Entonces, ¿de esto cuánto nos da, chicos? 20.35. Sí, Sí, profe. 20.35. Ya, libras de ácido sulfúrico. Ya, listo. Tenemos nuestra cantidad que que necesitábamos. La cantidad del agua no le voy a hacer, ¿ya? Porque ya va a ser la diferencia simplemente de todo lo que tengamos después de calculado, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que al inicio yo les hice una gráfica en donde mostraba que realmente la pasta como tal, es decir, solo la pasta, son estos dos componentes de aquí, chicos? ¿Sí se acuerdan de esto? O sea, ¿sí le toman en cuenta esto? Sí. Ya. Sí. Entonces, de aquí nosotros ya podríamos saber cuál es la cantidad de pasta que tenemos, que sería la suma de lo generado del sulfato sódico más la del ácido nítrico. ¿Ya? Entonces, le voy a escribir aquí en rojo para que no se confundan. La masa de la pasta, o la masa total de la pasta, sería la cantidad de ácido de sulfato sódico, que son 82.36 libras, más la cantidad de ácido nítrico, que sería 1.48 libras. Esto me da 83.84.
libras. Esta es la masa total de la pasta. ¿Sí le ven? ¿Sí le ven, chicos? Sí, profe. Ya. Listo. Ese sería el literal A. ¿Alguna inquietud hasta ahí o seguimos? Preguntarán, chicos, por favor, preguntarán. Profe, una pregunta. ¿El Dígame. ácido sulfúrico y el agua se consideraría como un exceso, los residuos? Ya, ¿Cómo? a ver, dame un segundito, voy a incluir otra hoja. A ver, voy a contestar tu pregunta, haciendo el mismo diagrama que teníamos, pero solo me voy a enfocar en la salida. Entonces, teníamos a la salida esto. Aquí teníamos, era el sulfato sódico, el ácido nítrico, que estos dos formaban la pasta, ¿no es cierto? Sí están claros con esto, ¿no es cierto, chicos? Chicos. Sí, profe. Ya. Aparte de eso, en esta misma salida vamos a tener el ácido sulfúrico y el agua que me van a ayudar a fluidizar a mi pasta, ¿ya? Entonces, todo esto es de esta corriente en rojo que está saliendo. Pongámosle como salida 2, ¿ya? Entonces, la S2, esta salida S2 va a estar conformada por la pasta, que a su vez es sulfato sódico más ácido nítrico, más un poquito de ácido nítrico, ácido sulfúrico, que sería el exceso de ácido sulfúrico que se alimenta, y agua, ¿ya? Entonces, esta corriente S2 va a tener una composición en masa. De esta composición en S2 ya me dice que es el 34% de ácido sulfúrico y el 1.5% de agua. ¿Ya? ¿Sí le ven? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora, el literal A me dice que necesitamos saber cuánto es la cantidad, ¿cómo se llama? Se me fue la expresión. Me dice cuánto es la composición de esto. Entonces, nosotros tenemos que estos dos suman 35.5. Entonces, la pasta debería ser el 65. A ver, 35.5. Debería ser el 64.5, ¿no es cierto? Sí. 64.5%. ¿Listo? Ya tenemos la composición, o bueno, la fracción que corresponde a la pasta. Ya. Ahora, para poder saber el porcentaje de sulfato de sodio que se encuentra y el ácido nítrico que se encuentra en toda esta pasta, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? Tendríamos que saber a cuánto equivale cada uno de las cantidades o de las libras de sulfato sódico que se encuentran en esta pasta. ¿Cómo se hace? A ver, les voy a escribir acá a la derecha. Nosotros habíamos visto que la suma de estos dos daba 83.84, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Este 83.84 no es porcentaje, perdónenme, es libras. Ya. Este 83.84 es corresponde al 64.5%. Ahora quiero saber,
esta cantidad, que es la suma de estos dos, en 100%, ¿cuánto equivale? Entonces, tengo que multiplicar por 100 y dividir para 64.5. ¿Cuánto les da esto, chicos? A ver, yo mismo hago. 129.98. 129.98. 129 punto 98. 98. 98. Ya, esta sería libras de pasta. ¿Ya? Entonces, si la analizamos en porcentaje, sabemos que la pasta es 64.5%. Si la analizamos en masa, sabemos que es 129.98 libras. ¿Ya? Eso queda claro. Ahora, lo que debemos con este dato encontrar es, en cambio, de estas 129.98 libras, que es del 100% de toda la pasta, ¿a cuánto corresponde la cantidad de sulfato sódico? Y eso se hace sencillo. Simplemente tendríamos que dividir la cantidad de sulfato sódico, que son 82.36, para 129.98. Y tendríamos la fracción de sulfato sódico presente en toda nuestra composición. Entonces, ¿cuánto sale esto, chicos? $0.63. Ya. O en otras palabras, el 63.34%. Ahora, lo mismo hacemos con el ácido nítrico. Tenemos 1.48. 1.48. Aquí escribamos para que no nos confundamos después. Mejor lo voy a hacer abajo, ¿ya? Y lo voy a hacer en otro color. Sería 1.48 para el total, que sería 129.98. ¿Cuánto da esto? Por 100. 1.14, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Sí, 1.14. Ya. Entonces, estos porcentajes, ¿qué nos dice? Nos dice que esta pasta, si nosotros le sacamos las fracciones porcentuales de cada uno de los componentes, está conformada del 63.34% de sulfato sódico y 1.14% del ácido nítrico. Entonces, si ustedes suman todo esto, les tiene que dar 100. ¿De acuerdo? Bueno, las décimas no les va a cuadrar, pero por ahí va. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a este literal A? ¿Alguna duda con respecto al literal A, chicos? No, profe. ¿Ya? Entonces vamos a quedarnos hasta ahí, pero quiero que este tiempo que sobra de la hora, quiero que resuelvan el literal B y el literal C, chicos, por favor. ¿De acuerdo? Sería casi lo mismo, ¿verdad? ¿Perdón? Sería casi lo mismo el B y el C. Sí, simplemente hay que cambiar la base de cálculo, porque aquí me dice el peso del ácido sulfúrico, del ácido diluido, que ha de emplearse para 100 libras de nitrato sódico. Nosotros ya calculamos la cantidad de ácido sulfúrico, pero para la alimentación de... Ah, no, ya calculamos, perdón. A ver,
A ver, déjenme leerle bien. Calcular el peso del ácido diluido que ha de emplearse por 100 libras de nitrato sódico. Ya lo calculamos. El B no tienen que hacerlo. Es de esta parte de aquí. ¿Ya? El C. Calcular la composición de la solución acuosa de nitrato... Perdón, de ácido nítrico producida por 100 libras de nitrato sódico. Solo el literal C tienen que hacerle, chicos. Porque el B ya está. ¿De acuerdo? Chicos. Ya, profe. Ya. Sí, profe. Y por favor, revisen estos ejercicios. Verán que estos ejercicios están medio simpáticos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Una pregunta sobre la asistencia, ¿cómo vamos a hacer? El día de hoy no van a tener, o sea, no vamos a registrar la asistencia porque está el aula virtual en mantenimiento. Para que se guíen, les voy a pasar aquí en el Teams este ejercicio que acabamos de hacer. Ya cuando el aula virtual esté habilitada, ahí les subo como documento, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Listo. Aprovechen este tiempo para hacer los Y ejercicios, este chicos, por resuelto, favor. profe, le mandamos un lado. ¿Perdón? No escuché lo que me Que preguntaste. si el literal resuelto le mandamos algún lado. No, es que el aula virtual no está todavía. Entonces, solo resuélvanlo para el día de mañana, por favor. Repaso para nosotros. Sí, exactamente. Profe, gracias. Ya. Listo, chicos. Ahí cualquier cosa estamos hablando. Un buen día. Hasta luego. Gracias.